subtítulo denominado Naturaleza del estudio y las fases de la investigación que tenemos en cuenta de acuerdo con el método que vamos a trabajar. Entonces, miremos el desarrollo de algunos elementos que están previstos en la clase del día de hoy. Para nosotros, para la mayoría de nosotros, la parte cualitativa hace énfasis en el escenario y los informantes clave. Algunos otros lo denominan actores de la investigación. Sin embargo, estos pues son equivalentes, es decir, los informantes clave o los actores de investigación son equivalentes en investigación cualitativa. El escenario, pues, es el sitio donde yo voy a llevar a cabo mi investigación, donde yo he visto donde he visto el problema que está sucediendo respecto a mi objeto de estudio. Es decir, veo cómo se está comportando ese objeto de estudio y en razón de eso, pues asumo ese contexto. En el caso de ese contexto, pues debo involucrarlo mediante una cita textual, ¿verdad? Que diga qué es el informante, qué es el escenario, que indique pues cuáles son los elementos que se toman en cuenta para su selección. Y luego que tengo esa parte conceptual dentro de mi trabajo, entonces voy a desarrollar la parte específica de la parte específica de mi propio escenario. Entonces, anteriormente, previo al Turnitin, colocábamos la reseña histórica, pero ¿qué ocurre? Colocar la reseña histórica incrementaría el nivel de coincidencia. Entonces, por esta razón, pues ahora lo que se hace es un esbozo de esa reseña histórica, más bien se involucra la misión y la visión, todo de manera parafraseada, para que no vaya a incidir en ese nivel de coincidencia. Asimismo, es importante que coloquen imágenes de ese escenario. Pueden colocar una imagen de ubicación satelital de las que arroja Maps o pueden colocar también fotografías de la fachada de la institución educativa con la finalidad de que el jurado tenga una perspectiva más amplia del sitio donde se está llevando a cabo la investigación. Si tengo varios escenarios, porque creo que hay alguien que va a trabajar con algunas instituciones de la ciudad de Cúcuta, entonces debo referirlas, nombrarlas, explicar un poco la misión y visión de cada una, pero en este caso, pues imágenes como tal, si son más de 5 no debería colocar. Si son 4, pues sí trato de agruparlas y las coloco allí. Luego de que tengo el escenario, paso a definir qué son los informantes clave, ahí mismo en ese subtítulo. En ese mismo subtítulo paso a definir qué son los informantes clave. Entonces, los informantes clave son esas personas que me dan la información para desarrollar mi investigación. Es importante, por ejemplo, que si usted está desarrollando una teoría fundamentada, tome en cuenta que pudiera trabajar con 5 participantes. Si es una fenomenología, ya sería importante trabajar con unos 7 o 9 informantes. Si es una hermenéutica, por ejemplo, podemos trabajar de 3 a 5 informantes, porque recuerden que la situación es por la cantidad de información que está por la cantidad de información que me arroja
en cada caso, ¿no? En el caso de la fenomenología, porque seguramente va a surgir mucha información, pero de manera segmentada. En el caso de la hermenéutica o de lo que tiene que ver con la teoría fundamentada, pues como son entrevistas en profundidad, la situación va a ser más compleja para tratar la información. Entonces allí coloco luego de las imágenes que tengo del leccionario, voy a decir que, bueno, se seleccionarán los informantes clave. Recuerden que este capítulo debe ir en tercera persona, redactado en futuro. Ya sé que el manual admite las dos formas, la primera persona y la tercera persona. Entonces coloco una cita textual de alguno de los metodólogos que están presentes allí en nuestro campo del saber. Hay mucha información, incluso ya de 2026, que define qué es un informante. Y si no, pues tomo las fuentes más originales, que sería Taylor y Botkin, quienes han desarrollado todo un trabajo para definir escenario e informantes clave. Luego que tengo definido con una cita textual lo que son informantes, voy a definir los criterios de selección. Esos criterios de selección, pues hay uno que es ineludible, que es la intencionalidad. Esa intencionalidad quiere pues decir que usted de manera, digamos, arbitraria selecciona a los informantes que considera son los que le pueden brindar la información respecto a su objeto de estudio. Entonces usted dice, bueno, estos 5 docentes o estos 7 docentes o este docente y estos padres de familia son los que yo debo seleccionar. Entonces, pudiera colocar en el texto a continuación, se indicarán los criterios para la selección de estos informantes. Primero, intencionalidad. Debo definir concretamente lo que es la intencionalidad. Entonces, puedo decir que este criterio va a permitir la selección de informantes que tengan una relación relevante con el objeto de estudio en la realidad, algunas situaciones así, ¿verdad? Intencional, porque es una de las formas en que yo seleccione a esos informantes de una manera precisa y no ocurra que de pronto por dejarme guiar por otras personas, entonces termine seleccionando informantes que no me den información valedera. Otro criterio de selección de informantes es el dominio de información. El dominio de información, pues es que si estoy desarrollando un estudio en lengua castellana, no voy a seleccionar docentes de matemática, por ejemplo, porque pues carecerían de ese conocimiento disciplinar que va a nutrir mi investigación. Y otros criterios puede ser conocimiento, que equivale a ese dominio de información, disposición, porque es importante que ese informante que yo seleccione, cuando le pida la información, él me la otorgue. Porque, ¿qué ocurre? Que muchas veces la persona le dice a uno, no, sí, yo sí voy a trabajar con usted, yo le voy a brindar la información. Pero cuando uno mire, necesito aplicar la entrevista, entonces se esconde. Hoy no, mañana sí, mañana vengo, mañana, no, y es que no puedo, estoy muy ocupado, mejor mañana, y en eso lo va llevando. Y finalmente, no le da una información valedera y tiene que cambiar de informante usted posteriormente a esa selección que hizo de manera intencional. Y a cada informante pues se le debe asignar un código, que eso iría allí. Se establece mediante una tabla, una matriz donde incorporo, ahora la vamos a ver por escrito, pero donde incorporo
Los informantes, quienes van a trabajar con puros docentes, no tienen mucha complicación porque solo colocan docentes, la caracterización y un código. Por ejemplo, si es docente de educación básica secundaria, el código que sale de allí sería DEBS, ¿verdad? Docente de educación básica secundaria. Y le agrego un número. Dice Taylor y Botman que es un código alfanumérico. Sin embargo, para que no choque con la teoría fundamentada, lo llamamos denominación, etiqueta, simbolización, para evitar ese choque con la teoría fundamentada. Es importante que nosotros sepamos quiénes van a ser nuestros informantes clave. Por eso la intencionalidad. Hace un tiempo, una participante del doctorado entrega su trabajo y vemos que hay creo que era 73% de nivel de coincidencia. Eso para mesa 2. En mesa 1 no tuvo tanto, creo que tuvo 12%, pero en mesa 2 tenía 73%. Entonces, la señora pues alega que ella escribió toda la cuestión y eso. Nos ponemos a revisar el informe que arroja el programa y ocurre que sus informantes se habían copiado la información de Internet. ¿Qué sucede? Cuando eso sucede, pues ocurre que nos están mintiendo los informantes, ocurre que no se contemplan los elementos propios y por esa razón también no se deben enviar, por ejemplo, no se deben enviar las entrevistas para que las contesten y después me las devuelvan. Sí, es verdad, yo me ahorro tiempo de transcripción y todas esas cuestiones, es decir, es más operativa, pero al enviarla corro el riesgo de que esa persona me mienta en relación con la información y pase lo que le pasó a esta señora, que le tocó volver a aplicar el instrumento ahora a otros informantes, ahora sí de manera presencial, para poder rescatar esa información. Entonces, es de fundamental importancia que seamos conscientes de a quiénes vamos a seleccionar para que se constituyan en nuestros informantes clave. ¿Alguna pregunta, por favor? Todo muy claro. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con la siguiente situación, población y muestra, porque hay alguien de ustedes que está trabajando con métodos mixtos, con enfoque mixto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona tiene que contemplar lo previo, pero va a trabajar también con la población y muestra, porque debe desarrollar prácticamente dos marcos metodológicos, como lo hablábamos la semana pasada. No en conjunto, pero sí en la misma sección. Es decir, colocará sección 1, la parte cuantitativa, que es la que prevalece que es la base, pues, y la parte cualitativa, donde deben ir cada uno de los apartados que estamos explicando. Entonces, pues esa población y muestra es la que comúnmente hemos manejado, ¿verdad? Que parte de ese universo que selecciono mi muestra mediante elementos estadísticos que permitan esa representatividad y que me generen aportes. A diferencia de los informantes clave, que trato de que no sean tantos informantes, a diferencia de eso, pues consolido lo que tiene que ver con la muestra, con una muestra significativa. A mayor número de integrantes de la muestra, mayor confiabilidad se establece en el desarrollo de mi investigación.
Recuerden, la parte de la población y muestra que acabo de indicar es solamente para lo cuantitativo, lo positivista. Quienes estamos trabajando con cualitativo, que somos el 99%, van a trabajar con escenario e informantes clave. Me han comprendido esa parte, ¿no? No es que la próxima semana llegue alguno con población y muestra y sea algo de informantes. Muy bien, luego de eso, pues paso a definir las técnicas e instrumentos de recolección de la información. Estas técnicas para el caso cualitativo. Para el caso cualitativo, la técnica de mayor importancia es la entrevista en profundidad, ¿verdad? Perdón, es la entrevista. La técnica es la entrevista como tal. Esa entrevista tiene en la parte cualitativa dos modalidades. Una modalidad es la entrevista en profundidad y otra modalidad es la entrevista semiestructurada. Dependiendo del método, pues yo aplico cualquiera que sea. Por ejemplo, si es fenomenología, trabajo con una entrevista semiestructurada, porque eso es lo que me pide lo que me pide el método como tal. Pero si es hermenéutica o teoría fundamentada, debería trabajar con una entrevista en profundidad. Esas entrevistas tienen algunos instrumentos, entonces la parte en profundidad solo defino áreas. Por ejemplo, si en el objetivo dice interpretar las prácticas pedagógicas de los docentes del área de matemática en la educación básica secundaria, mi primera área va a ser prácticas pedagógicas en el área de matemática. Cuando esté hablando con mi informante clave, entonces le digo, mire, por favor indíqueme qué considera, qué piensa usted acerca de las prácticas pedagógicas en el área de matemática. Cuénteme todo lo que pueda asumirse desde ese planteamiento. Y ahí la persona se debe soltar a hablar sin yo estarle haciendo preguntas, como el caso de los semiestructurados, que son preguntas tipo noticiero de televisión. Entonces, y por eso se llama guión de entrevista para el caso de semiestructurado. Tratar de que no pasen de 15 preguntas. Ocurre que allí yo tengo 7 informantes, generalmente en fenomenología. Y si tengo 10 preguntas, ya serían 70 testimonios. Y esos 70 testimonios, trabajando 2 páginas por cada planteamiento, tendría que escribir 140 páginas. Entonces, ya es mucho con 10 preguntas. Ahora imagine usted que por querer abarcar, entonces constituyamos un guión de 20 preguntas. Se saldría de control porque 20 preguntas serían 140 testimonios, bueno, 280 páginas solo de la sección 4. Estoy hablando solo de la sección 4, que es donde se cristaliza esta sección número 3. También puedo aplicar observación, sobre todo si estoy haciendo una etnografía o una etnometodología, aplico la observación como técnica fundamental y asumo pues esa observación de manera directa porque estoy dentro del contexto y si es, por ejemplo, teoría fundamentada o la misma etnografía, debería ser una observación participante. La forma de recolección es el diario de campo, el instrumento. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, prefiero un cuaderno de notas y apuntar allí todo lo que sucede en la realidad. De esa manera voy a poder sistematizar la información que realmente me sirve
en el desarrollo de mi investigación. Otra técnica que se desarrolla en la parte cualitativa son los grupos focales. Sé que por lo menos en Colombia se aplica mucho esta técnica de los grupos focales. Para hacer un grupo focal tendría que incorporar, por ejemplo, docentes, padres de familia, estudiantes, quizás psicoorientador de la institución, pero no un número pronunciado. Por ejemplo, serían 3 docentes, un estudiante, un padre de familia y el psicoorientador. Ya con 6 es bastante. Y realizo un planteamiento, realizo una entrevista semiestructurada de unas 4 a 5 preguntas, porque recuerden que es una conversación con esos informantes y que esa conversación grupal puede generar mucha información. ¿Que van a responder la pregunta que yo les voy a dar? Sí, es cierto. Pero también es importante que consideremos que es necesario que sistematicemos esas intervenciones de acuerdo con la información que estoy brindando. ¿Alguna duda con esto que les estoy indicando? Vamos a ver, Laura. Profe, Ajá. Dígame, Adalberto. en cuanto al número de preguntas que usted nos está comentando para una fenomenología, ¿como cuántas sugiere usted? Yo sugiero de 10 a 12. Más de ese número no. De 10 a 12. ¿Y participantes? Participantes 7, Como mínimo. como mínimo en fenomenología, y máximo 9. Más de 9 tampoco. En fenomenología. Sí. En fenomenología. Ajá. Sí, señor. Gracias, doctor. Bueno, para servirle. Bueno, le iba a preguntar a Laura qué método de investigación está trabajando. Laura. Laura. Laura se fue. Esa está igual que la canción. Laura no está. Sí. Doctor. Sí. Se fue. Se dejó conectada y se fue. Bueno, Laura la 1, Laura las 2, Laura las 3. Bueno, será que desconecto a Laura porque ocurre que no está participando en la clase. Entonces, bueno, en ese sentido, pues vamos a ir trabajando esta y las clases virtuales. Es importante que estemos presentes en el desarrollo de la clase. Vamos a ver, Santiago. Santiago Ortega, cuénteme usted qué método de investigación tiene. Hola. Muy bien. Informante.
Sí, sí. Bueno, claramente, quizá quien les dijo de 3 a 5 lo hizo de manera genérica. Recuerden que lo que les manifesté en las clases anteriores, nos debemos al método de investigación. Entonces, para una teoría fundamentada, perfectamente 5, pero para una fenomenología ya serían 7 participantes. Para una hermenéutica, de 3 a 5 estarían bien. Para una hermenéutica pudieran ser, incluso para quien está desarrollando fenomenología hermenéutica con 3 personas, está bien. Porque recuerden que, bueno, porque recuerden que van a trabajar con ambos métodos. Yo siempre digo, la fenomenología hermenéutica es prácticamente los dos métodos y por esa misma razón, pues aplico una entrevista en profundidad para llegar al caso. Ya le voy a dar la palabra, Joana. Déjeme responderle aquí a Santiago el tema de la valoración. Recuerden que en investigación, ajá, ay no, no son la misma. Sí. Uh -huh. Pues sí. Sin embargo, en lo de constructo teórico, sí, porque la gente está encargada de lengua y toda esa cuestión nos han dicho que eso es una redundancia. Sin embargo, yo lo mantengo. En el caso de la fenomenología hermenéutica no es lo mismo, ni siquiera equivale. Que para hacer hermenéutica hay que hacer una fenomenología, en eso estamos de acuerdo, pero no digamos que no equivale. Si leemos, por ejemplo, a Van Namen, sabemos perfectamente que debemos concatenar los dos métodos para lograr lo que persigue la fenomenología hermenéutica. En ese sentido, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta esta situación. Respecto a la valoración, demen, se queda en el aire lo de la valoración. Voy a tomar 5 minuticos aquí que llegó alguien. Ya les indico.
Bueno, ya volví, qué pena. Aproveché de una vez de servirme café para estar con ustedes aquí. Bueno, muy bien. Entonces, dejábamos la pregunta al aire de la valoración de los instrumentos. Fíjense algo, en cualitativo no se habla de esa validación, ¿verdad? Porque lo que realmente valida la información en la investigación cualitativa es o son cada uno de esos testimonios que me brinden los informantes. ¿Cómo los valido o cómo los establezco esa calidad? Con la técnica de la contrastación, que más adelantico vamos a mirar. Sin embargo, se ha hecho costumbre en nuestra comunidad académica que escojamos 2 o 3 personas de nuestro jurado de mesa 1 y le presentemos el instrumento y le pidamos, mire, por favor, me puede revisar las preguntas para ver si están bien constituidas, para ver si realmente se corresponden con los objetivos de investigación. Y eso lo estamos haciendo. Entonces le decimos, no, mejor redáctelo así, mejor véalo de esta manera. Eso, a eso me refiero, o quizás a eso se refería Santiago cuando hablaba de la valoración, que la valoración es el término correcto, porque validación sería para lo cuantitativo. Sin embargo, recuerden, no es validación, no es obligatorio. Sin embargo, me decía ayer un tutorizado, no, profe, pero para ir a la segura, mejor que el jurado valore las preguntas, que mejor que las revise. Y es cierto, porque finalmente el que tiene la razón es el jurado, ni siquiera el tutor, porque los jurados son los que dan el visto bueno para avanzar. Entonces, en ese sentido, sí debemos tener en cuenta el tema de presentar por lo menos en semiestructurada, en el caso del grupo focal y en el caso del diario de campo. Muy bien, Santiago. Bueno, excelente. Joana, qué pena, bajó la mano. La dejé esperando mucho. Dígame, Joana. Profe, tranquila, profe. Pues más por respeto. Espero. Yo tengo una pregunta sobre el tema de la entrevista. A mí me da algo de temor, ¿sí? Me da algo de temor y quería hacerle una pregunta, no sé si esté equivocada, más bien es para pedirle orientación. Yo voy a trabajar fenomenografía y voy a trabajar semiestructurada, ¿sí? Cuando yo tomo las categorías, o lo voy a hacer con el ejemplo para poderme ubicar. Cuando yo tomo las categorías, yo estoy trabajando el liderazgo transformacional y el bienestar socioemocional del docente. Pero aunque esas preguntas son abiertas y debo buscar la percepción del liderazgo activo, las experiencias de acompañamiento pedagógico, las emociones asociadas, las estrategias de afrontamiento, pero aunque yo tengo muy claro esos 4 temas o subtemas de las categorías que tengo que buscar en las preguntas, me queda sonando yo siento que es más miedo que cualquier otra cosa. ¿De qué forma uno puede enfrentar esa pregunta sin perder la calidad de la respuesta, teniendo tan claro como yo lo tengo, tanto la categoría como esos subcategorías, aunque no creo que se llamen subcategorías, sino son los elementos claves que voy a buscar dentro de mi investigación? Entonces, no sé si me puede orientar un poco. De verdad, como que sí tengo pánico con esas preguntas, ¿no? No es porque no las haya realizado, sino porque, como su merced lo decía, la forma en que uno lo percibe y lo enfrenta no va a ser la misma de 4 o 5 personas que estén en el jurado. Pues quisiera como estar un poquito más preparada frente a eso. Gracias. Muy bien, Joana. ¿Cuál es la forma correcta de generar esas preguntas? Tomando lo que está en mis bases teóricas. Se supone que Joana debe tener dentro de sus bases teóricas un subtítulo que diga liderazgo transformacional,
allí debe tener varias citas textuales. Entonces, de las citas más relevantes debe ir constituyendo preguntas abiertas. Por ejemplo, si Kenneth y Blanchard en 1993 indicaron que el liderazgo transformacional consiste en una innovación que permite a las personas transformar las situaciones mejorables en situaciones óptimas. Esa es la cita. ¿De qué manera hago una pregunta con base en esa cita? ¿Cómo transforma usted como docente las situaciones mejorables en situaciones adecuadas a las exigencias de la organización escolar? ¿Por qué debo tomar en cuenta el tema de las bases teóricas, el tema de las citas que integran mis bases teóricas para hacer mis preguntas de investigación? Porque ocurre que después voy a hacer la contrastación. En el caso de fenomenografía hay que hacer contrastación, entonces igual de fenomenología hermenéutica. Entonces, después cuando yo vaya a hacer contrastación, sí tome en cuenta los elementos que están en las citas textuales, va a ser mucho más fácil contrastar, porque si las preguntas están con base en esas citas textuales, se supone que la información que me está dando el informante clave corresponde con esa cita textual. De manera que cuando vaya a contrastar, se van a corresponder directamente tanto el fundamento teórico, referencial, como los hallazgos que tengo en la realidad. ¿Qué ocurre si hago? Perdón, profe, o sea que es válido totalmente retomar esas bases teóricas dentro de la confrontación de la información después del instrumento. Se debe tomar. ¿Qué ocurre si yo realizo de manera arbitraria mis preguntas? Ocurre que mi primer objetivo es, por ejemplo, identificar el tipo de liderazgo que se presenta en la institución educativa, por ejemplo. Bueno, como es tipo de liderazgo, yo voy a plantear mis preguntas. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que prevalece aquí en la institución? ¿Cuáles son los tipos de liderazgo que usted conoce? ¿Cómo aplica los tipos de liderazgo? Por ejemplo, pero ocurre que si esos elementos no los tengo en mis bases teóricas, cuando vaya a contrastar los hallazgos que surgieron de esas preguntas, no van a tener validez interna porque no tienen un sustento teórico. Entonces, cuando establezco la tabla, es probable que hayan X en las bases teóricas porque no se presentaron esos elementos en esas bases teóricas, que es fundamental. Es ahí donde hablábamos hace rato de la validez de la información cualitativa, en el sentido, decía el profe Miguel Martínez, que en el entendido de que se correspondan directamente tanto los hallazgos como la teoría tanto los hallazgos como las bases teóricas, en ese sentido se le da robustez científica a los hallazgos y por ende a la investigación, porque recuerden que esos hallazgos me van a permitir construir la teoría posteriormente, o el aporte teórico, o el modelo teórico, o cualquier otra situación. No sé si quedó claro, Joana. Sí, profe, y muchas gracias por esa aclaración, porque, por ejemplo, me parece valioso que después de que yo la escuché a su merced, dije yo, me tengo que volver a retomar el capítulo 2 y voy a volver a revisar con lupa porque, y qué tal que me haya cometido un error, porque no había tenido en cuenta como eso así tan fehacientemente. Sé lo que tengo y sé que está bien, pero pues seguro mató confianza, me voy a regresar a revisar. Exactamente. De todas maneras, yo hoy voy a trabajar con mi tutora. Excelente. Y pues queda uno como más tranquilo. Muchas gracias. Sí, así es. Bueno, muy bien, para servirle, Joana. Bueno, además de esto, es importante que en
este apartado contemple esos procesos específicos que yo como investigador voy a desarrollar, ¿verdad? Sobre todo en las entrevistas, por ejemplo, parten de solicitar el debido permiso a las autoridades de la institución, es decir, todo eso lo debo enunciar posterior a la definición de la entrevista, de la modalidad de entrevista y del instrumento que voy a emplear para recolectar la información. Posterior a eso, debo indicar los procesos que voy a asumir. Entonces, el primero sería una reunión con esas autoridades, pues para contarles en qué consiste mi investigación y si me permiten realizar el estudio en esa institución. Recordemos que hay muchos directivos que si pueden ver como influenciada por la investigación esa realidad, prefieren ellos decirle que no. Entonces, por eso es importante contar con la debida aceptación de esas autoridades. También, posterior a eso, pues selecciono mis informantes clave de acuerdo con los criterios previamente establecidos, ¿no? Que era la intencionalidad, la formación, la información, el conocimiento, la disposición, en fin. Posterior a eso, me reúno con mis informantes clave, es decir, realizo una información grupal con mis informantes clave con la finalidad de darles a conocer el propósito de la investigación. También es necesario que en esa reunión se fije un cronograma de aplicación de entrevistas, porque recuerden que la aplicación de la entrevista, si es en profundidad o semiestructurada, debe ser individual, debe ser incluso en días diferentes. Entonces, de acuerdo con el tiempo de las personas, pues voy definiendo un cronograma que me permita una aplicación adecuada de esa información, de esa entrevista. Además de eso, en esa misma reunión voy conversando con cada informante para solicitarle el debido permiso para el uso del dispositivo grabador de voz. Ocurre que hay mucha gente que no nos gusta cómo nos escuchamos en las grabaciones. Entonces, ay, no, mejor no me grabe, porque entonces no soy su informante. Y pues debemos respetar esa voluntad. Cuando dicen que no le graben, pues entonces tendrá usted que llevar su cuaderno de notas y soltar la mano para escribir todo lo que la persona le manifieste en cada uno de los casos. Lo ideal es que se deje grabar, porque pues así no se va a perder detalle. Pero si no lo hace, entonces es complicadito debido a que no se cuenta en este caso con el suficiente, digamos que copiando a mano, ¿verdad? Cuando la persona le dice a uno, le pasa como a los muchachos de bachillerato, se queda uno, ¿verdad? Porque pues la persona va hablando y como yo digo, las ideas son volátiles. Entonces le digo, me repite por favor y ya esa persona no se va a acordar de lo que me está diciendo. Por esa misma razón, pues es importante como convencerlos de que se dejen grabar a aquellas personas que no desean ser grabados. Además, también pues hay personas que les encantan que los graben, ¿verdad? Ahora con el tema de la inmediatez, eso les encanta grabarse y mandar notas de voz en esos WhatsApp, así se escuche feo. Entonces, es importante contar con ese consentimiento informado. Además de eso, pues luego viene la aplicación de la entrevista y finalmente pueden marcharse de ese escenario
como investigador, porque usted dirá, bueno, pero es que lo estoy haciendo en mi misma institución educativa, ¿cómo me marcho? Pues como investigador ya transformar esa figura en el docente que es dentro de la institución. No sé si José quería decir algo, perdone. José Ramírez. Profe, es que tengo el audio. No, con respecto a las entrevistas y todo eso, pues, ya he estado canalizando el consentimiento informado y todo eso, pero todavía estoy en el proceso de lo que hablamos la clase pasada sobre el objeto de estudio. Entonces, yo le había mandado una información y a ver si... Ayer. Ajá, sí, como para ver si podía justificar lo del objeto de estudio en la teoría fundamental. Sí, me pareció adecuado. Sin embargo, ahora conversamos más sobre esa definición. Ah, porfa, que porque me estoy haciendo la idea del proceso, cómo voy a hacer la entrevista, de cómo yo estoy. Entonces, tengo que tener bien claro más o menos para llevar a cabo bien qué es lo que voy a realizar. Y lo que tiene que definir en sus bases teóricas, porque lo que le decía a Joana, si no está en las bases teóricas, ¿cómo hago para plantear la entrevista? Sí, ya tenía unas bases teóricas con ese método de estudio. Ah, excelente, entonces, muy bien. Entonces, estoy como confundido con respecto a mi objeto de estudio, que es lo más, creo Claramente, también lo más... Sí, señor, sí, señor. Bueno, ahora gracias. Conversamos sobre esta situación. Bueno, muy bien. Recuerden que esta es una planeación. La sección 3 es una planeación de su investigación, de todo lo que va a desarrollar en la sección número 4. Después de que pues aplique sus entrevistas. Recuerden incluso que en las fases de investigación, por ejemplo, en el caso de la fenomenología de Heidegger, él la llama reducción. Y en cada una, en el caso de la teoría fundamentada, trabajamos con la comparación constante para ir creando o para ir escribiendo la teoría emergente. ¿Alguna otra duda, por favor? Igual el procedimiento se destaca para todos, para todas las técnicas. Si voy a hacer una observación, ¿cómo la voy a hacer? Que me voy a trasladar al contexto, que voy a pedir el debido permiso, que me voy a insertar en el aula de clase, que voy a permanecer en esa aula de clase toda la jornada escolar o 2 horas de la jornada escolar o 1 hora, que voy a pedir permiso si son mayores de edad para utilizar cámaras o grabaciones, para utilizar videos, para realizar videos. También si es en el caso del grupo focal, igual solicitar el permiso a las autoridades en las 3 técnicas es esencial, además de solicitar esa información en el caso del grupo focal, contactar a los informantes, hacer que todos coincidan en el tiempo, porque recuerden que en ese caso sí es una entrevista grupal, y hacer que todos coincidan, definir el lugar, porque debe ser un lugar, puede ser un aula de clase en el que no haya ruido, en el que se presten las condiciones ambientales, bueno, en fin, todo lo que yo debo hacer para poder aplicar esa técnica de información que debo desarrollar en la realidad. Bueno, esta más para la persona que está haciendo mixto. Aquí ya él definió la parte cualitativa de la mano de todos y ahora él va a definir la parte cuantitativa, tomando en cuenta la técnica de la encuesta mediante algunos elementos propios, cuál es la encuesta que voy a usar, si es de medición, si es nominal, si es ordinal,
si es de intervalo, si es proporcional. Generalmente se usan las encuestas nominales y ordinales y se desarrollan mediante algunas modalidades, como el caso del cuestionario, que sería que sería el instrumento de recolección de la información, que asume elementos mediante sistematizaciones propias, por ejemplo, la escala de Likert. Ya sabemos que son preguntas cerradas que conducen a 5 opciones de respuesta cerrada, donde el miembro de la muestra va a seleccionar ese elemento. También la lista de cotejo, que serían 2 elementos, sí y no, y el cuestionario estructurado, donde involucra una serie de preguntas cerradas, pero esas preguntas cerradas van a tener diferentes tipos de respuesta. Por ejemplo, en el caso de la primera pregunta pudiera ser, dentro de los tipos de liderazgo, seleccione los que más se aplican en la institución. Se le colocan los tipos de liderazgo y la persona marca quizás 1, quizás 2, quizás 3. ¿Cuántas veces el rector de la institución asume como líder? Entonces, 1 vez, 2 veces, 3 veces a la semana, por ejemplo. Entonces, es combinar respuestas con cada una de las preguntas, pero respuestas de marcación cerrada. Eso para la parte cuantitativa. Vamos ahora a mirar el tema del rigor científico de esa información que vamos a manejar mediante la entrevista. En el caso de cualitativo, hablamos de rigor científico, ¿verdad? El rigor científico de esa investigación. Hasta hace muy poco tiempo se hablaba de fiabilidad y validez. Y si tomamos en cuenta los postulados del profesor Miguel Martínez, asumimos que esa fiabilidad y validez aún está vigente. Sin embargo, en razón de las transformaciones que el campo del conocimiento científico ha ido manifestando, ahora denominamos rigor científico en ese caso, ¿verdad? Para ello, pues es importante que tomemos en cuenta estos criterios. La credibilidad, que les decía, es un poco lo que me va a dar a mí que los informantes me hayan dicho la verdad. Puede ser, con los docentes quizás no pase tanto, pero cuando uno va a aplicar una entrevista, por ejemplo, en las áreas rurales, los sujetos prefieren omitir informaciones y decir incluso mentiras para resguardar su propia cotidianidad. En el caso, por ejemplo, de los docentes, quizás lo que más pueda mentir es que yo le digo, ¿cómo son sus prácticas pedagógicas? Y entonces dice, no, eso son dinámicas, divertidas, tengo a los muchachos motivados. Pero ocurre que a lo mejor aplico una observación, como ocurre con la fenomenología hermenéutica, y noto que es todo lo contrario, pero las clases no son dinámicas, las clases no son motivantes, como él me dijo. Entonces, ahí también está mintiendo. Por esa misma razón, es conveniente la aplicación del criterio de selección intencional de los informantes. Debo seleccionar informantes que estén comprometidos con mi investigación, que realmente respondan con la verdad a los planteamientos que estoy haciendo dentro de mis instrumentos de recolección de la información. La técnica que me permite establecer la credibilidad es la contrastación que les hablaba hace un momento cuando estábamos conversando con Joana.
La contrastación consiste en registrar o consistirá en registrar esos principales hallazgos que usted haya encontrado en la recolección de la información, en el tratamiento de la información, y la pueda contrastar con lo que tiene en las bases teóricas o en las bases conceptuales. Por esa misma razón le aconsejaba a Joana hace unos minutos y a ustedes en este momento también les aconsejo que las preguntas surjan de las bases, de las citas textuales, de las bases teóricas o de las bases conceptuales de su trabajo de investigación. Asimismo, pues tenemos el criterio de auditabilidad, que generalmente consiste en que esa realidad que estoy definiendo en mi estudio para generar una teoría se asuma desde alguna otra realidad en función de que pudiera ser parecida, ¿verdad? Para esa situación, para establecer auditabilidad, podemos trabajar con la interpretación de los antecedentes. Entonces, yo miro lo que ocurre en mis resultados y voy a la comparación con lo que ocurrió en los antecedentes. Bueno, ocurre que si estoy generando algunas informaciones en función de lo que está en mis antecedentes, en los antecedentes que ya yo definí, ¿verdad? Y eso quiere decir, pues, que hay correspondencia de mis hallazgos con algunos otros antecedentes. Por esa misma razón, por ejemplo, la doctora Adriana Inguanzo dice que si su investigación es cualitativa, debería tener solo antecedentes cualitativos. Sin embargo, más allá de ella, no hay un elemento teórico que lo sustente. Es decir, usted puede tener antecedentes cualitativos, cuantitativos o mixtos. Esa situación sería un poco frágil, por ejemplo, para quien está llevando a cabo investigación mixta. Sería frágil porque la investigación mixta es muy esquiva, es decir, no todos nos atrevemos a desarrollar una investigación mediante ese enfoque. Entonces, conseguir 10 antecedentes con investigación mixta de mi objeto de estudio sería muy complicado. Sin embargo, por ejemplo, si es cualitativo, tratar de buscar más antecedentes cualitativos y de hecho ahora en la actualidad la investigación en ciencias sociales, específicamente nosotros en educación, pues tiene mucho que ver con ese tema, ¿no? Con ese tema de lo cualitativo. Entonces, no es tan problemático encontrar antecedentes de este enfoque de investigación. Además de esa auditabilidad, debo proponer también la transferibilidad. Esa transferibilidad la voy a asumir desde el entendido que la información que está generándose en los resultados me va a poder servir para hacer la teorización, para generar ese aporte teórico, porque ocurre que muchas veces esa teoría va por un lado y los resultados por otro. Recuerden que es transferir estos elementos ontológicos para crear mi propia epistemología de lo que esté hablando. Por ejemplo, en el caso de Joana, una teoría o un aporte sobre el liderazgo transformacional, ¿verdad? A lo mejor en la realidad le salió que desconocen el liderazgo transformacional,
que hay evidencia de liderazgo transformacional, pero que no sabían que eso era liderazgo transformacional. Entonces, ¿cómo convertir esos elementos negativos que estoy viendo en mi realidad, cómo convertirlos en imparciales en mi proposición de esa nueva teoría de liderazgo transformacional? Bueno, por ejemplo, eso me daría para convertirlo en un constructo que pudiera llamarse manejo conceptual del liderazgo transformacional o dominio conceptual del liderazgo transformacional. Y allí tomo en cuenta el hecho de que se debe conocer el liderazgo transformacional por esto, por aquello y por lo otro. Es decir, la teorización en esa transferibilidad debe responder directamente a esos hallazgos que yo encontré en la realidad. No sé si me esté explicando de la manera correcta o si hay dudas en este tema. Muy bien. En el caso de la triangulación, pues si aplico estos criterios de credibilidad, auditabilidad, transferibilidad y confirmabilidad, que va de la mano con la auditabilidad, no debo aplicar triangulación, pero sí, por el contrario, por ejemplo, estoy trabajando con una etnografía y apliqué entrevistas semiestructuradas, apliqué observación y apliqué de pronto un grupo focal, entonces voy a trabajar solo con la triangulación. ¿Qué voy a triangular en este caso? Las técnicas de recolección de investigación. ¿A qué llegamos con cada técnica y cómo se corresponden entre sí? Porque, insisto con lo del profe Miguel Martínez, a mayor correspondencia, mayor robustez de la información y mayor, digamos, mayor demostración de que los informantes que seleccioné realmente me están aportando información que corresponde entre sí. Esa triangulación pues tiene sus orígenes desde la parte cuantitativa, porque pues si nos remitimos a los estudios que hace la gente, por ejemplo, del 6CPC en el caso de Venezuela o del CTI en el caso de Colombia, cuando ocurre algún crimen, ellos manejan esa técnica de la triangulación, dicen para poder establecer hipótesis, entonces confunden una cosa con la otra. En el caso de nosotros, pues ya sabemos que no debemos confundir estas situaciones. Por ejemplo, estas personas de estos cuerpos, pues lo que hacen es que si asesinan a un cristiano en la vía pública, por decir algo, pues van a tratar de ubicar 3 personas que tengan relación con el crimen. Por ejemplo, asesinaron a alguien en una calle determinada. Recuerden que en todas las calles hay una persona que está siempre mirando por la ventana, ¿verdad? Generalmente hay alguien que anda pegado de la ventana mirando quién pasa y quién no. Entonces, estos cuerpos llaman a esa persona para que declare cómo fue que vio la cuestión. Si es un hombre el que resulta asesinado, pues llamarán a su esposa y también quizás llamarán a su mejor amigo para que indiquen pues las características de este hombre que sufrió ese altercado. Entonces, en la medida en que esos testimonios de estas personas coincidan, en esa medida es que ellos van estableciendo lo que dicen hipótesis, pero realmente no se corresponde la recolección de la información
con lo que ellos establecen posteriormente. En ese caso, estaríamos trabajando con la triangulación de información, que me permite, pues, establecer puntos comunes en los testimonios de los informantes y que además son informantes de diferente naturaleza. Eso también lo puedo hacer en mi investigación, sobre todo si es hermenéutica. De pronto puedo seleccionar 2 docentes, un estudiante, un padre de familia, por ejemplo, o un docente, un padre de familia, un estudiante, con la finalidad de tener puntos de encuentro y lograr esa triangulación. Y bueno, la contrastación que les decía hace un momento, que se corresponde con esa credibilidad en función de comparar. Fíjense que en ambos casos, tanto la credibilidad como la triangulación, utilizan esa contrastación, porque de igual manera en la triangulación yo voy a contrastar, si es de fuentes, los hallazgos que encontré en la entrevista, que encontré en la observación y que encontré en los grupos focales. Si es de información, voy a contrastar la información que me dio el docente, que me dio el estudiante y que me da el padre de familia para ver en qué puntos coinciden. Que si hice las preguntas en función de lo que está en las citas textuales, debería coincidir en todos los elementos. A lo mejor usted me diga, bueno, profe, pero ocurre que surgió que se utiliza es el liderazgo autoritario y yo no lo tengo en las bases teóricas. No hay ningún problema con que solo un hallazgo no se corresponda con sus bases teóricas. O 2, incluso hasta 3 principales hallazgos no se correspondan con sus bases teóricas. No hay problema porque después en los resultados, en la interpretación, usted va a involucrar información teórica que respalde esos hallazgos. ¿Qué ocurre si no corresponden ninguno de los hallazgos con la información teórica? Pues que ahí sí va a tener usted que aplicar nuevamente el instrumento o diseñar una nueva entrevista con la finalidad de que se genere una información que realmente se corresponda, bien sea entre las fuentes, bien sea entre la información o bien sea entre los informantes y las bases teóricas. ¿Alguna duda, por favor? Ajá, adelante, quien levantó la mano, porque no sé qué ocurre con mi teclado y a veces se guinda y no puedo ver quién levanta la mano. Buenos días, doctora. Adelante. Soy la profe Lilibet. Una pregunta. ¿Me escuchan bien? Porque estoy desde mi teléfono. Yo perfectamente. Una pregunta. Yo voy a trabajar sobre patrones de crianza, ¿no? Y su influencia en la formación de los estudiantes. Muy bien. Yo había elegido 6 acudientes, ¿no? Uh-huh. Bueno, primero había pensado en que fueran 3 y 3 estudiantes. Ajá. Después, cuando usted mencionó en alguna clase, tratar de no trabajar tanto con los niños, ¿no? Exacto. Entonces, sería prudente 3 padres de familia y 3 maestros, 3 compañeros. Pudiera ser, claro que sí. Exactamente, bueno. Puede ser de esa manera. Uh-huh. Esa era mi inquietud. Muy bien. Gracias. Bueno, excelente. Sí, porque es que trabajar con 6 acudientes sería correr el riesgo de que después me digan, ¿y dónde dejó los docentes? Porque esto es educativo, entonces es mejor encontrar ese equilibrio que está planteando usted. Sí, claro, profe, porque tiene que haber contrastación, ¿no? O sea, con la otra Debo persona. establecer contrastación, Sí. en este caso, entre informantes pudiera ser.
Bueno, muchas gracias. Bueno, para servirle, Lilibet. Seguimos entonces con el último elemento de esta sección número 3, que, insisto, es la planeación de esa sección número 4. Voy a enunciar cómo voy a hacer el tratamiento de la información en la sección 4. Recordarán la semana pasada que en clase, ahí en el pedagógico, vimos que cada método tiene su forma para analizar información. Que si es fenomenología, que si es hermenéutica, que si es fenomenología hermenéutica, voy a trabajar con la técnica de la categorización. Que si es teoría fundamentada, voy a trabajar con la técnica de la codificación. Que si es etnografía, interaccionismo simbólico, etnometodología, trabajaré con el establecimiento de unidades temáticas. Entonces, por eso coloco allí, depende del método. Y en función del método, pues trabajaré con esa definición que cada autor me diga, ¿verdad? Si es, por ejemplo, la fenomenología de Husserl, debo establecer categorías fenomenológicas universales, luego categorías fenomenológicas individuales y temas esenciales que ya les indiqué también la semana pasada de dónde surgen esas categorías fenomenológicas individuales y esos temas esenciales, ¿verdad? Que surgen de los testimonios de mis informantes clave. Tengo que describir allí el proceso, porque por eso se llama procedimiento para el análisis. Debo decir qué voy a hacer en ese proceso de análisis de la información, que partirá, por ejemplo, o por ejemplo no, que debe partir de la transcripción de la información. Esto porque a lo mejor me dejaron grabar, ¿verdad? Y debo transcribir todo lo que manifiesta allí, todo lo que encontré, ¿verdad? Ahora es muy fácil porque pues hay inteligencias artificiales que me pasan de texto, perdón, de voz a texto. No ocurre como pasaba en los años 1600, en los cuales uno estudió que tenía que transcribir a mano y poner los cassettes. Entonces escuchaba para atrás el cassette, para adelante, era todo un problema. En este caso, quizá lo que uno más haga es que la inteligencia transcribe la información y yo me pongo a escuchar el testimonio y hacer una lectura para ver si realmente la inteligencia transcribió lo que el informante me quería decir. Recuerden que hay inteligencias que no reconocen los modismos del lenguaje. Entonces ahí transcriben ellas lo que más se les aproxima. Por esa misma razón, pues es importante que nosotros vayamos escuchando y vayamos leyendo lo que la inteligencia me transcribió. Bueno, luego de esa transcripción de la información, voy a hacer una lectura profunda para ir estableciendo esos elementos que demuestran recurrencia, ¿verdad? Para ir estableciendo también, en el caso de Heidegger, los fenómenos y el Dasein. En el caso de la teoría fundamentada, para ir estableciendo esa codificación axial y esa codificación abierta. Dependiendo del método, voy a ir haciendo esa lectura para establecer esos elementos. Y algunas personas, pues, emplean el software, ¿verdad? Que hablábamos del Atlas T la semana pasada, que desde el punto de vista cualitativo lo puedo aplicar. La cuestión es que a veces él contradice los métodos de investigación y recordemos que ese tratamiento de información
debe estar en función del método. Sin embargo, podemos adecuarlo a ese método. También existe, por ejemplo, Aquat, que puede generar alguna información en vivo, algunos otros software que también me pueden ayudar a hacer ese tratamiento de la información. Pero recuerden que debe prevalecer la visión del investigador. Debe asumirse desde esa visión del investigador en función de los testimonios. Realicé eso de manera personal y en función de lo que tiene que ver con estos temas de tratamiento de la información. Realicé un tratamiento de la información mediante inteligencia artificial para hacer una teoría fundamentada y pude identificar claramente que la codificación abierta no se correspondía en nada con los testimonios que me ofrecieron mis informantes. Entonces, por esa misma razón hay que tener mucho cuidado en ese tratamiento de la información. Yo insisto siempre en que debe prevalecer el trabajo del investigador, en que si bien es cierto que los software, las inteligencias artificiales han llegado para ayudarnos, también es cierto que sobre todo en lo cualitativo prevalezca esa visión de del investigador. En el caso de lo cuantitativo, pues sí trabajo, ¿verdad?, con los software propios de la estadística descriptiva, el SPSS, por ejemplo, que es el más usado y que tiene pues esa visión de la estadística inferencial, que es la que se requiere para el doctorado. En este caso, pues, quisiera saber si hay alguna duda respecto a lo que hemos abordado el día de hoy. Bueno, pareciera que no hay ninguna duda. Profe, doctora, ¿Tenemos una pregunta? es que yo tengo una situación. Bueno, pues el dígame. tutor que me asignaron para la supervisión del trabajo, en reunión prácticamente pues dice que el título que tengo planteado no está como para un nivel de doctorado. Entonces me manda a cambiarlo. Me manda a cambiar el título. Y le dijo que colocara constructos teóricos en el título. No exactamente. Me dijo... Le cambió el objeto de estudio. Pues no sé, es que me tiene como digo, el objeto de estudio sigue siendo el inglés, porque yo soy de esa área, sino que él me lo guía más al aprendizaje, a la situación existencial de los estudiantes, me quita el aprendizaje autónomo y me dice cambie ese aprendizaje autónomo que no tiene, no le va a pasar, no va a pasar como tesis de doctorado. Cambie ese aprendizaje autónomo y me sugiere la situación existencial vivencial de los estudiantes de Colombia y sus efectos en el aprendizaje del inglés. Y eso no es otra tesis diferente. Totalmente diferente. O sea, ya me cambia absolutamente todo. Además que los efectos en la enseñanza, ¿es? Sí, en el aprendizaje. Eso sí no es doctoral. Los efectos en la enseñanza del inglés los establezco mediante una investigación descriptiva que escapa al doctorado. Entiendo que el profe quizás es porque está ligado al campo de la filosofía. Sí, él es especialista en ese campo. Quiere como sacarlo de esa zona. Pero yo particularmente, no sé si aquí lo conté, también en los años 1600, como no habían tutores aquí en Rubio, pues tenía que acudir a tutores externos. Y a mí me pasó algo como usted. Me terminé haciendo algo que el tutor quería y que finalmente además no fue el tutor que defendió conmigo, sino que me tocó cambiar de tutor como 1000 veces.
Pero si usted tiene el dominio de aprendizaje autónomo, y que de hecho creo que le decía la semana pasada que aprendizaje autónomo del inglés es un tema innovador en la parte, en tesis doctorales. Si usted tiene los medios para defender esa visión, puede hacerlo. ¿Qué ocurre? No va a dejar de ser cualitativo porque en el título no aparezca lo vivencial y lo otro, lo experiencial, porque es que lo cualitativo tiene en su columna vertebral esa parte, eso vivencial, eso experiencial, lo interpretativo igual. Yo les recomiendo siempre, yo les digo siempre a mis tutorizados, hay dos cosas. Una, que convenza usted a su tutor, que le diga, profe, mire, he leído y siento que realmente mediante el aprendizaje autónomo yo pueda definir ese marco vivencial del que usted me habla. Y al mismo tiempo, o si no, pues cambiar de tutor. Además que ya es muy tarde, creo yo. Solución. A veces dicen por ahí que más vale tarde que nunca. En este tema del doctorado, recuerden que no por no graduarme con el que inicié, eso no lo va a hacer a uno ni mejor ni peor doctor. Siempre y cuando uno se sienta cómodo con lo que está investigando. Entonces, esas son las dos posibilidades. Trate de convencer a su tutor. Ay, Dios mío, me queda difícil. Lo que pasa es que ahí me cambia objetivos, me cambia una cantidad, prácticamente empezar de cero. Y yo eso lo debo yo construyendo desde que empezamos las clases. Siempre hemos pensado en eso, todo lo he hecho con base en eso y pues cambiarlo como última hora. También usted puede decirle a su tutor, profe, pero es que todos los profesores que me han dado clase han consentido este objeto de estudio y en virtud de eso, pues yo he desarrollado todo el trabajo. Entonces, no quisiera que el trabajo se me fuera por otro lado. Quisiera conservar todo lo que he elaborado para no perder el tiempo. Porque cambian los objetivos, cambian las bases teóricas y es probable que hasta el método le cambie. El método me lo mandó a cambiar también. Me dijo que la teoría fundamentada no te sirve es la fenomenología. Y yo ya tenía todo el esquema mental y escrito el borrador de la teoría fundamentada. Bueno, eso suele suceder cuando les asignan tutor. Pasa igual que en pregrado. Deberían a uno asignarle tutor cuando inicia las clases para no tener estos altercados. Sin embargo, de verdad, y no solo para usted, Adalberto, para todos. Yo les sugiero que defiendan su objeto de estudio, porque en el objeto de estudio está su propia razón de ser como investigador. Si cambia el objeto de estudio, pues termina siendo lo que el tutor le dice y finalmente no va a ser trascendente, porque recuerde que si bien es cierto, estamos haciendo el doctorado para mejorar la calidad de vida en función un poco de la parte económica, también estamos haciendo el doctorado para convertirme en un expositor del aprendizaje autónomo del inglés. Que si la universidad X en X país necesita un experto en aprendizaje autónomo, me llamen a mí o llamen a, ¿verdad?, a Alberto para que dé su conferencia sobre ese tema. Entonces, por eso es que les recomiendo que defiendan su objeto de estudio. Es probable, lo que sí es probable es que si usted llega a presentar su trabajo, quizás con ese título, ahí sí va a tener problemas, pero bueno, igual su tutor lo debe defender si va a seguir con ese título. Pues eso doctor, en caso de querer cambiar de tutor, ¿a dónde se dirija? A la doctora Aura les pone mediante una carta, eso se lleva nuevamente a consejo directivo y el consejo directivo aprueba el cambio. Okay. Quizá en ese caso de pronto
estaba mejor el doctor Freddy Vente para el caso del aprendizaje autónomo en el inglés. Creería yo que él tiene quizás mayor dominio de esa perspectiva pedagógica. Pero bueno, ahí en este campo, en esta sociedad del conocimiento, pues todos estamos. Sí, señor. Bueno, Muchas gracias, doctora, mi amable. Chévere, Adalberto. Adelante, Claudia. Doctora, mire, el título mío, yo también he tenido contratiempos con mi tutor porque me dijo, pues esperemos que termine con la doctora Arelis y me presente el capítulo 1, 2 y 3. Ajá. Entonces yo le dije, no, pero tampoco usted me dice que en 3 semanas, porque si no, entonces yo no iría a mesa 1. Entonces, Claro. estoy yo un poquito triste y pues estoy llevando las cosas con calma porque pues tampoco me puedo estresar. Yo tengo mi enfermedad y tengo que ir todo con calma. Mi título es Configuración, siempre ha tenido el mismo objeto de estudio, configuración del acoso laboral y su incidencia en la manifestación de emociones de los docentes de básica primaria. Que le mandó a hacer una etnografía. La semana pasada lo revisamos en clase. Sí, pero entonces no es, para mí es una fenomenología y yo tengo la entrevista estructurada. Teniendo en cuenta a Einarsen del 2000, que también habla de la importancia de la percepción de los subjetivos del individuo, los tipos de acoso laboral con preguntas qué tipos de comportamientos constituyen el acoso laboral, hay experimentado acoso verbal, físico o psicológico, con los teóricos Einarsen del 2000, que clasifica el acoso laboral en 5 tipos: personal relacionado con el trabajo físico, verbal y exclusión social. El impacto socioemocional. Sí, el impacto socioemocional, tomé la pregunta, ¿cómo te has sentido emocionalmente? ¿Has afectado el acoso laboral, tu relación con colegas? Es una teoría, teóricos como Lehmann en 1990, con el impacto psicológico del acoso laboral, incluyendo la ansiedad, depresión y estrés postraumático. Einarsen en el 2000 también habla del impacto en la salud mental y el bienestar. Y cuarto, las otras preguntas de coping y afrontamiento, preguntas como manejo del estrés, ¿qué estrategias has utilizado? Entonces los teóricos para esas preguntas serían Lazarus y Forman en 1984, que dialogan estrategias y características del afrontamiento centrados en el problema y la emoción. Y Einarsen en el 2000 también explora estrategias de afrontamiento en contextos de acoso laboral. Teniendo en cuenta todos esos antecedentes. Pero es que esos son elementos teóricos que sin duda alguna le están dando para hacer preguntas de la entrevista. Sí, eso está bien. La cuestión aquí es que pues su tutor le insiste, creo, que debe ser una etnografía, ¿verdad? Pues eso es lo que yo no quiero, etnografía no quiero, doctora. Entonces, igual hay dos posibilidades ahí. Yo quiero fenomenología, como yo había pensado, y cualitativo. Siempre no, es que la etnografía es cualitativa igual. Bueno, igual hay dos posibilidades, como el caso de Adalberto. Una es que haga la etnografía como su tutor le indica, y dos, pues que pida cambio de tutor. Esas son las dos únicas posibilidades. Seguramente a su tutor nadie lo va a tratar de que deje la etnografía. Entonces, no, y otra cosa, generalmente termina siendo lo que dice el que pone la calificación. Le dije que, disculpe, le dije también del presupuesto, ¿no? Me dijo eso, después hablaremos del presupuesto. Yo me categorizo alto, le dije, doctor, yo no me gusta hablar entre las ramas, yo necesito saber si puedo cancelarle, porque claro, si no sé el presupuesto suyo y usted al final me pida 7 millones, entonces ¿yo qué voy a hacer? Entonces, yo soy muy realista, ¿no? Yo lo quiero usted y lo respeto, doctor. Y eso me ha regañado, doctora, yo me siento como yo le digo, mi papá y mi mamá ya fallecieron y eso me vive regañando. Ya, para mí me siento como estresada, pachucho que me siento estresada. Y yo ya no sé qué hacer porque la doctora Abra dijo que eso era, como usted dice, que una carta que va al consejo. Sí. Yo ya no sé qué hacer, no sé qué hacer con ese doctor. No sé. Pídale a Dios que le dé claridad para ver qué puede hacer en este caso.
Y me dice que hasta que yo termine con usted le mande el capítulo 1, 2 y 3. Sí, porque quizá él no está de acuerdo con algunas cosas que yo le propuse, pero pues otra es que le diga, profe, decidí que lo voy a hacer en etnográfico y le envíe el capítulo 1, 2 y 3 hoy mismo, por ejemplo. Porque es lo que le digo. Quizás hay tutores que se casan con algunas tendencias y no permiten pues abrirse a otras situaciones. Muy bien, Claudia. Dani Ferson. Hola doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, espero que se encuentre muy bien. Gracias. Doctora, lo que pasa es que pues usted la semana pasada me hizo unas sugerencias en consideración al título que yo tenía. Pues la tutora decidió incluir dentro de mi título una aproximación teórica. No sé si yo le comenté a usted la vez pasada, pues realmente yo no le he dicho nada a ella porque pues me da como cosa, como pena. Pero entonces yo no sé si hasta llegar hasta ese punto de terminar mi trabajo con ese título es viable o realmente preferiblemente cambiarlo. No sé. A lo mejor sí, porque en el título no debería ir el aporte. Que en este caso ella le manifiesta que es una aproximación teórica, que ya les dije yo que ese tema de la aproximación teórica no existe. Sin embargo, bueno, igual hay algunos colegas que lo mantienen. A lo mejor en mesa 1 le van a decir a usted, quite del título lo de aproximación teórica. Y a lo mejor le van a decir, no realice una aproximación teórica, sino mejor realice un aporte teórico, un constructo, un modelo teórico. Eso puede pasar en mesa número 1. También puede pasar que le digan, no, si está bien, haga su aproximación teórica. Que lo que le digo, una aproximación teórica como tal, metodológicamente hablando y epistemológicamente hablando, no existe. Pero si su tutora le indicó, pues lo mismo que le dije a Adalberto y a Claudia. Finalmente uno termina haciendo lo que el tutor indique, a pesar de que pueda estar equivocado. Ok. Profe, yo tengo otra pregunta. Estamos nosotros, pues, con la presión de la mesa 1, pues en mi caso yo desconozco totalmente cómo es el proceso. Ya estoy viendo que la tutora pues nos acompaña en este proceso y pues ella qué papel cumple en esa mesa 1, también es un jurado más, no sé, o sea, entonces esa parte pues yo la desconozco, no sé si mis compañeros ya saben cómo es el proceso, pues uno escucha tantas cosas, sí. Entonces quisiera realmente que usted me indicara ese proceso. Bueno, la mesa 1, su tutora debe acompañarlo. Si usted le hizo caso a su tutora debe defenderlo frente, es decir, por ejemplo, si algún jurado le dice, mire, es mejor que no haga, por ejemplo, supongamos que un jurado soy yo, entonces yo le voy a decir, mire, Dani Ferson, no es conveniente que haga una aproximación teórica, dado que una aproximación teórica metodológicamente y epistemológicamente, ¿qué es? Entonces yo prefiero que haga un constructo teórico. Entonces usted me va a decir, bueno, profe, lo que pasa es que mi tutora dijo que debía hacer una aproximación teórica. Ahí su tutora deberá decir por qué es una aproximación teórica. Es decir, ella o el tutor de cada uno. Los tutores son para que lo defiendan a uno, siempre y cuando pues uno cumpla con los requerimientos de ese tutor. Si no realicé lo que mi tutor me indicó, pues ahí sí el tutor va a estar solo en representación de su figura. Igual el tutor no tiene la potestad de decir si está bien o está mal, si está aprobado o reprobado. Quienes tienen la potestad para decidir esa aprobación o no aprobación o aprobado con observaciones es el jurado. Es preferible que le coloquen aprobado con observaciones, que eso no quiere decir que le fue mal. A veces tiene uno esa mala concepción.
El ser aprobado con observaciones va a permitirle a usted corregir lo que su jurado le dice de la sección 1, 2 y 3 y poder avanzar con pie firme hacia la sección 4 y 5. Y generalmente todos los trabajos son aprobados con observaciones porque no hay investigación perfecta. Ni siquiera las teorías que están andando en la actualidad surgieron de investigaciones perfectas. Siempre hay un grado de imperfección que hay que respetar. Y de pronto lo que para mí puede ser, para el otro no puede ser. Entonces, por esas mismas razones que le digo, el aprobado con observaciones me va a permitir ir con pie firme para la mesa número 2. La mesa 1 consiste en que usted va a llegar, van a llegar sus 5 jurados, contando a la tutora. Usted hace una presentación en unas diapositivas de PowerPoint, de 20 a 30 minutos, algo muy concreto que parte de la introducción del problema, los objetivos, la justificación, los antecedentes y todos los componentes del marco teórico referencial y luego el marco metodológico. Luego empieza cada jurado a conversar. Cada jurado va a decir lo que debe corregir en su trabajo, porque generalmente el jurado se enfoca en las situaciones malas. Ninguno se enfoca en lo mejorable, o casi ninguno. Del 100%, el 96% se enfoca en todo lo que debe uno corregir. Y el otro 4% se enfoca en lo mejorable o en lo rescatable de su investigación. Es probable que hayan trabajos que manden a corregir desde el título en adelante. Hay trabajos en los que incluso en el caso propio he mandado a corregir los objetivos de la investigación. Entonces, es importante. Cada jurado va a decir sus propias perspectivas sobre su investigación. Si le dice un jurado, cambie los objetivos, de una vez dígale por cuáles los cambie. Porque a veces algunos jurados dicen, cambie esto, pero no dice por qué cambiarlo, cómo cambiarlo. Si es así, no hay, no hay una manera. Siempre que uno diga, no me gusta que pinte esto de rojo, debe decir, mejor píntelo de este color o del otro color. Disculpe, pero por ejemplo, a estas alturas, estando ya ahí con un trabajo adelantado, al cambiar los objetivos en ese momento, ¿no se acabó todo ese trabajo que se hizo? Bueno, depende. Por ejemplo, cuando yo cambio los objetivos en mesa 1 es porque los objetivos nada tienen que ver con las bases teóricas. Y recuerden que el trabajo de investigación es un engranaje. Si deja las bases teóricas por fuera de los objetivos, imagínese usted lo que va a generar en el instrumento de recolección de la información. Entonces, por esa misma razón es que uno cambia los objetivos. Ocurre también, por ejemplo, en mesa 2, que usted llega y lo que hizo en la sección 4, que es el tratamiento de la información, no se corresponde ni con las bases teóricas ni con los objetivos de su investigación. ¿Qué ocurre? Que tiene que hacer de atrás para adelante, cambiar las bases teóricas a la luz de los resultados y cambiar los objetivos a la luz de los resultados. Todo eso lo pueden vivir en las mesas 1 y 2. A lo mejor no lo vivan, en el mejor de los casos no lo vivan, pero es probable que esas situaciones se presenten. No tengan temor por las preguntas. Generalmente no se hacen preguntas, a menos que haya mucha confusión en el título y en los objetivos, y entonces ahí uno diga, bueno, ¿cuál es su objeto de estudio? Esa pregunta a veces la hago yo cuando, por ejemplo, hay títulos muy confusos, ¿no? Que, por ejemplo, digan, por ejemplo, el título de Adalberto, cómo quedó constituido, es confuso, porque ahora pareciera que el objeto de estudio son los factores incidentes.
sin embargo, dice Adalberto, sigue siendo el inglés, pero hay que tener mucha visión en cuanto a definir ese título de acuerdo con el objeto de estudio. Fíjense, les quería mostrar esta sección 3, que es lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Iniciamos con la naturaleza de la investigación, lo que les decía la semana pasada, redactamos un párrafo a nivel genérico que me diga un poco qué es la investigación científica. Sigo con el trabajo de interpretación y voy a la selección del paradigma interpretativo. Lo defino desde el aprendizaje que he adquirido en mi doctorado sobre ese paradigma del cual me están hablando desde el curso introductorio en competencias investigativas. Luego lo defino según algún autor, como está allí planteado, y procedo con con la interpretación de esa cita textual que tengo por allí. Luego me voy a la selección del enfoque cualitativo, ¿verdad? Que tengo allí, desarrollo ese enfoque igual con una cita textual que es importante, la analizo, la interpreto de una manera bien profunda y luego trabajo con el método que en este caso también es una fenomenología. La defino, en este caso va a ser una fenomenología de Heidegger. Defino ese método y luego paso a indicar las fases de la investigación que se corresponden con el método de investigación como tal. Aquí, el caso de este muchacho, lo que hizo fue involucrarlas en el discurso y está bien. Hay otros que la ponen por viñetas, ¿verdad? Luego de esas fases viene el escenario y los informantes clave, que fue uno de los temas que desarrollamos el día de hoy, ¿verdad? Aquí tenemos una cita textual de Salazar que define ese escenario, lo que les decía hace un rato, y luego de esto se define el escenario donde se va a realizar la investigación, ¿verdad? Que en ese caso es en la institución educativa Daniel Jordán. Aquí les planteamos, porque este es un tutorizado. Gracias. Muchas gracias. Ajá. Aquí les planteo lo que les decía del Google Maps, de la institución educativa, de la ubicación satelital de la institución educativa, ¿verdad? Eso me lo da Google Maps. Allí tenemos, ahorita las ponemos. Allí tenemos otra cita de lo que define informantes clave, ahí está. Luego de eso interpretamos esa cita y vienen los criterios. Recuerdan que hace un rato estábamos hablando de los criterios. Estos son los criterios que en el caso de Omar, que es un tutorizado, seleccionó. Dominio de conocimiento, intencionalidad y disposición y empatía. Entonces, fíjense cómo cada uno de estos criterios son definidos a la luz de su objeto de estudio, ¿verdad? Y luego de esto debo establecer una tabla con la descripción de los informantes, ¿verdad? Él va a trabajar con el psicoorientador. Aquí está la denominación, los códigos, que era lo que les hablaba hace rato, o las etiquetas, la descripción, qué es cada informante, y en este caso
los docentes de básica primaria, que tenemos allí, tiene 2 y tiene 4 padres de familia. Luego, la descripción de cada denominación para que el lector sepa a qué se refiere. La recolección de la información, que también hablamos hoy, la entrevista define la entrevista con una cita, luego la interpreta, introduce una cita de entrevista semiestructurada, porque recordemos que este trabajo es con fenomenología, la interpreta y la comprende, y posterior a eso, pues pasa con este proceso que les expliqué, ¿no? Del encuentro con el rector, la selección, tal, se explica cada uno de esos elementos que les indiqué. Posterior a ello, pues planteo los criterios de rigurosidad científica que los acabamos de ver. Esos criterios deben partir de un autor como tal. En cada uno de esos elementos. Y cierro con el tratamiento de información. Les indicaba que debemos tener citas textuales, que de acuerdo con la fenomenología debo trabajar con la categorización, que no debo perder de vista a mi autor esencial del método, y que debo decir cómo voy a sistematizar esa información en función de los componentes. A esto me refiero cuando digo que hay que contar como ese proceso que voy a hacer como investigador para llegar a la información que debo tener. Y bueno, las referencias como tal, ¿no? Digamos que esos son los elementos propios de la sección número 3. Profe, qué pena. ¿No es posible compartir ese modelo? ¿O? Pues se los puedo compartir con la responsabilidad de que ustedes no lo divulguen, porque este muchacho no ha ido a mesa de trabajo. Hasta ahora va a ir a mesa de trabajo el 24 de febrero. Entonces, además tendría en riesgo la integridad del muchacho, que de hecho salió muy bien en el Turnitin, nada más 8%. Entonces, bueno, sería hacerlo así. Se los comparto, pero con mucha cautela lo maneja. Gracias, doctora. ¿Qué vamos a hacer ahora en esta unidad curricular? Bueno, vamos a ir redactando esa sección 3, toda completa, en función de lo que yo les he dado. Si la próxima semana no hay clase por el evento, pues entonces quizás nos reunamos en algún momento en que todos puedan para revisar más tutorialmente, de a ratico con alguno y con el otro. Y luego de eso, pues el 28 sí nos reuniremos para finalizar lo que tiene que ver con el tratamiento de la información y con la teorización, es decir, cómo hacer ese tratamiento de la información y cómo categorizar y definir estas situaciones, porque entonces el 7 será el encuentro virtual donde vamos a desarrollar las exposiciones. Yo pienso que solo de la sección 3. Partimos de los objetivos y colocamos los elementos propios de la sección 3. Sería de esa manera para hacerlo más sistemático. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿la universidad maneja unas plantillas para las diapositivas? ¿Usted las, sí, no esas se las voy a compartir, se las debo compartir porque eso es propio de la unidad curricular también. Debo compartirlas para que además ustedes ya las vayan montando, no solamente las de la sección 3, sino la de todas las secciones. Profe, yo tengo una sugerencia.
no sé si mis compañeros me apoyan. Pues nosotros aquí observando que el 7 tenemos nosotros que presentarle a usted esa exposición. Y nosotros esa semana creo que también presentamos mesa 1, según lo que yo entendí, el 11 más o menos, escuché 11, 14. ¿Hay alguna posibilidad, si se puede, por cuestiones de tiempo, hacer como un ensayo de esa mesa completa? Este 7 va a ser un ensayo de la... Pero yo quisiera, porque usted solamente dice que nos enfoquemos en el capítulo 3, ¿no? Sí, Y, bueno, pero si no podemos hacerlo de las tres secciones, no hay ningún problema. pues no sé si mis compañeros están de acuerdo, obviamente, pues haciendo como una parte de... Recuerden algo, lo que ustedes tienen es la fecha para entregar el trabajo, que lo entregará su tutor. La fecha para presentar la mesa 1 se la dan posteriormente, porque ustedes entregan, eso lo mandan al Turnitin y después de eso es que empieza la organización de las mesas de trabajo. Yo creería que como en abril serían sus mesas 1. Podemos perfectamente practicar con la exposición el día 7, me parece bien. Entonces, sección 1, 2 y 3. Muy bien. Muy bien. Ahora sí entendí. Esa era la pregunta, doctora, porque usted ya me Está más claro, sí. Está más claro. Sí, porque está muy bien. Bueno, al 7 le preguntamos a la doctora, o sea, nosotros no podemos hacer mesa 1. Porque claro. Lo que dice la doctora Aura 20 dijo que teníamos que pagar 360,000 pesos el 8 de marzo, ¿no? ¿A qué horas? No, sí, deben pagarlo porque eso es para su jurado y para su tutor y todo eso debe ir con tiempo porque después se tiene que buscar el dinero. El dinero sí lo pagamos ese día, pero no es que hay mesa 1 no es que la mesa es ahí ese día o es al otro día. Estamos claros, sí. Exactamente. Estaba yo asustada porque el tutor se va a tomar 3 semanas para que yo le entregue el capítulo 1, 2 y 3. Y yo dije, doctora, ¿cómo será? ¿Quién sabe cuándo me voy a graduar? Profe, disculpe una pregunta. Ajá, Jorge Luis. Profe, disculpe, una pregunta con respecto a lo que es la validación de los instrumentos. Es que varios compañeros me encontré esta semana con unos compañeros de un colegio que ya está más avanzado y ellos me dicen que la validación la hacen los mismos jurados. Yo lo dije hace rato cuando expuse ese tema. No, pues yo decía con respecto a lo válido a nivel de investigación de que el mismo jurado sea el que valide también el mismo instrumento. Uno sí, porque recuerde lo que le dije, no es validación, es una valoración. Y en este caso es preferible que sea el mismo jurado que valore los instrumentos para proseguir muy bien en la sección 4. Claramente, si usted quiere dárselo a otros expertos que no sean su jurado, lo puede hacer. Está en todo su derecho. Bien, señora. Doctora, disculpe mi ignorancia, ¿no? Qué pena. No me preocupe, digan. Es en cuanto al proceso. Entonces uno entrega el documento, allá lo revisan, lo pasan por Turnitin y demás. Digamos que el documento tenga un 30% de Turnitin, la universidad admite el 25%. Entonces en ese caso, ¿no se presenta a la mesa 1 o le regresan para corregir, le dan un tiempo? Le regresan para corregir. Creo que es más de 60% que se regresa y no pueden hacer la mesa 1. Ok, gracias. Mandarlo con un 15% como máximo. Doctora, la tutora es la que entrega el trabajo a la universidad, ella es la que hace el entrega. ¿O nosotros tenemos que hacer algo para entregarlo? ¿Cómo es el proceso? Sí, el tutor es el que entrega el trabajo, el tutor o la tutora. Porque si ustedes mismos lo envían, pues no se procesa. Debe enviarlo sus propios tutores. ¿Alguna otra pregunta? Ley
Profe, una pregunta en cuanto al aula virtual. No sé si ya estará por allí porque mi duda es cómo hacemos para entonces hacerle llegar lo de los objetivos que conversamos en las primeras clases. No, no la he habilitado. Bueno, voy a habilitarla quizá este fin de semana, aprovechando que es largo, voy a tratar de habilitarla. Si no, pues me lo comparten, no por el grupo, sino personalmente, individualmente me envían por el WhatsApp ese objetivo. Gracias. Gracias. Ajá. ¿Alguien más, por favor? Todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, si no es más, vamos a dejarlo por aquí para que aprovechen el tiempo y continúen escribiendo su intención de investigación. Cualquier duda, pues ya saben que estaré por ahí pendiente y nos comunicamos para ver cómo va a ser la situación de la clase de la próxima semana. José. Profe, todavía estoy con la duda si me ha regalado unos 5 minuticos, 2 minuticos para hablar sobre el tema. Sí, sí, señor. Gracias. Sí. Bueno, entonces a todos que tengan un feliz día. Aquí en Venezuela es el Día del Amor y la Amistad, entonces feliz día de San Valentín. Bueno. Gracias, doctora. Que tengan feliz día. Ok. Mi profe, no se le olvide el trabajito modelo, ¿vale? Gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias, doctora Arelis. Feliz día. Feliz día, profe, que esté bien. Gracias, profe, feliz día. Hasta luego, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén bien. A ver, Jorge, porque creo que Camilo y Santiago no se han desconectado aún.